Hola amiguitos. Espero que se encuentren de lo mejor, tanto o más que nosotros. Les platico que este es el 11º video que dedicamos a las GameStick, y debido a eso estamos celebrando que llegamos a nuestros primeros 1000 suscriptores. Por tal motivo les quiero agradecer por ver nuestros tutoriales y los quiero invitar a seguir viendo nuestros videos. Pero sobre todo, que miren los comentarios de todos nuestros tutoriales. Ya que aunque hemos tratado de contestar los más que hemos podido, entre ustedes mismos han creado un tipo de comunidad donde se apoyan con muchas dudas. Es por eso que si te avientas un clavadito a los comentarios probablemente encuentres respuestas. Solo son 11 videitos. Dos de los temas más mencionados son: 1. Si es posible agregar emuladores o juegos de Nintendo 64 o Xbox a las GameStick. Y nuestra respuesta en base a las pruebas que hemos realizado a varios modelos es que, por tamaño, gráficas y capacidad de 64 GB de las micro SDs, no se puede. Y 2. Mucha gente nos pide en comentarios alguna versión en específico con la que no contamos. Sin embargo, ya tenemos 22 versiones diferentes y si conseguimos más con gusto ampliaremos la lista, así que estate al pendiente de nuestros videos de la GameStick activando las notificaciones. Ahora bien, en 2 de nuestros videos, te hemos enseñado cómo agregar juegos adicionales a las GameStick. Sin embargo, mucha gente nos comenta que por más que lo intentan se les complica, y es que son tantas versiones de las GameStick, y todas diferentes que no siempre es el mismo procedimiento. Es por eso que en este video, te voy a mostrar cómo agrego mis juegos a la GameStick modelo M8, versión 2.0. Detrás de mí está la pantalla de inicio de este modelo para que la identifiques. Si eres nuevo en el mundo de las GameStick, presiona en tu control el botón de Select para entrar a la pantalla de configuración. Y aquí, dentro de esta pantalla, si bajas un poco encontrarás la información del producto, donde te indicará que efectivamente estamos en la versión M8 2.0. Una vez, y ya insertada nuestra micro SD en la computadora, vamos a ingresar a ella para añadir nuestros juegos. Pero, si lo notas, la memoria está casi llena, y será imposible añadir más de un título. Entonces lo que vamos a hacer, será borrar algunos juegos que no te agraden para liberar espacio y poder agregar otros nuevos. Ya que estamos dentro de la micro SD, nos vamos a dirigir a la carpeta de ROMs. Y aquí, lo más recomendable es que elimines los juegos de PS1 que no te agraden. Y es que, la mayoría de los juegos de esta consola que se incluyen en las GameStick, vienen en japonés o son poco atractivos, además de que son los juegos que ocupan más espacio en nuestra memoria. Así que toma buenas decisiones y comienza a eliminar aquellos juegos que no sean de tu agrado. Para la siguiente parte, ya debes de contar con una carpeta en tu computadora con los juegos que vas a añadir a tu GameStick. Te recuerdo que por las leyes de los derechos de autor, no te puedo compartir páginas de descargas. Solamente pregúntale a San Google por ROMs Games y a ver qué te dice. Aquí tenemos juegos de PS1, MAME y Super Nintendo. Si observas las extensiones de PS1, MAME y Super Nintendo son .img para PS1, .sfc para Super Nintendo. Y para MAME los archivos van comprimidos. En esta versión puedes agregar las portadas siempre y cuando tengan la extensión .png. Y deben de llevar el nombre idéntico al juego. Ya teniendo todo calientito y preparado, nos regresamos a nuestra micro SD y vamos a ubicar la carpeta que dice Download, en donde copiaremos o arrastraremos nuestros juegos nuevos. En esta versión, M8 2.0, no puedes guardarlos en la carpeta de ROMs. Para eso trae su carpeta de descargas. Y una vez terminado el proceso,
Sacamos nuestra micro SD y nos vamos a probar nuestros juegos en pantalla. Ya conectada nuestra GameStick a la pantalla, nos vamos a la pestaña de descargas y verificamos que efectivamente estén nuestros juegos junto con sus portadas. También probamos algunos juegos para corroborar que funcionen correctamente. Espero este pequeño tutorial sea de tu ayuda y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Oye, ¿cómo que andas viendo nuestros videos sin comprar boleto? Si no quieres que hagamos VIP el canal y cobremos suscripciones millonarias carísimas de París para que ya no puedas vernos, suscríbete al canal o ya de menos regálanos un like.